Ceuta está viviendo en las últimas horas una de las crisis migratorias más graves de los últimos 5 años. Cientos, literalmente cientos de personas están entrando a nado desde Marruecos en estos precisos momentos. La Guardia Civil está completamente desbordada. Ha aparecido otro cadáver en el mar, y el propio presidente de la ciudad ha pedido al gobierno que declare la emergencia nacional. Desde primera hora de esta madrugada, cientos de personas se han lanzado al agua desde las costas marroquíes de Fnidek, lo que en España conocemos como Castillejos, para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí. No hablamos de un caso aislado ni de una patera puntual. Hablamos de una llegada continua, de oleadas sucesivas de nadadores que no paran de aparecer en la costa. Las zonas más afectadas son el Espigón del Tarajal, la zona de Juan 23, el Recinto y el Sarchal, prácticamente todo el litoral ceutí que da a Marruecos. Testigos sobre el terreno describen algo muy difícil de imaginar si no lo has visto. Gente empapada, medio desnuda, descalza, caminando por las calles de la ciudad buscando la comisaría más cercana para entregarse, mientras las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil no dan abasto sacando a gente del agua, unas veces con vida, y otras veces, por desgracia, da sin ella. La Guardia Civil ha confirmado la recuperación de otro cadáver en el mar cerca de la costa ceutí, un joven que no logró completar la travesía. Y esto no es un hecho aislado de hoy. Según ha denunciado el propio presidente de la ciudad autónoma, en el último mes se han recuperado más de 60 cuerpos en el mar como consecuencia de estos intentos de cruce. 60 personas, en un solo mes, que han muerto intentando llegar a nado hasta suelo español. Según los datos que maneja la propia Guardia Civil y que ha confirmado el presidente de Ceuta, en apenas 15 días la ciudad autónoma ha registrado más de 1.500 llegadas de migrantes marroquíes, argelinos y subsaharianos, lo que supone una media cercana a las 200 personas cada día. Solo el miércoles de esta semana, más de 800 inmigrantes intentaron entrar a nado en un único día. Y el presidente ceutí ha llegado a hablar de una cifra todavía mayor, en torno a 2.000 personas en la última semana, una cantidad que equivale aproximadamente al 2% de toda la población de la ciudad autónoma, entrando en apenas 7 días. Piensa en eso un segundo, el 2% de toda la población de una ciudad, entrando de golpe, en una semana, y a través de una única frontera marítima. Esto ha provocado un colapso generalizado de todos los servicios de acogida de la ciudad. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el famoso CETI, tiene una capacidad oficial de 512 personas. Pues bien, en las últimas horas ya superaba el 1.000.000 de ocupados, con otro 1.000.000 de personas esperando fuera, literalmente en la calle, a que se libere algún hueco. Pero el dato más dramático de todos es el de los menores extranjeros no acompañados. Ceuta está acogiendo ya a 570 menores que han llegado solos, sin sus familias. Y aquí llega la pregunta que todo el mundo se está haciendo en España en las últimas horas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en estas fechas se ha disparado de esta manera la llegada de gente a nado? Y la respuesta tiene mucho que ver con una decisión judicial reciente que ha cambiado por completo las reglas del juego en la frontera. El pasado 8 de julio entró en vigor un fallo del Tribunal Supremo que ha dejado fuera del régimen especial de las llamadas devoluciones en caliente precisamente las entradas que se producen por vía marítima. Es decir, hasta ahora, cuando alguien saltaba la valla fronteriza terrestre, existía un marco legal específico que permitía su devolución inmediata a Marruecos sin necesidad de un procedimiento administrativo largo. Pero ese régimen especial no cubre las entradas a nado por el mar. Y en el momento en que esa sentencia entra en vigor y se hace pública, el mensaje que llega a las mafias que organizan estos cruces, y a la propia gente que quiere intentarlo, es clarísimo. La vía del mar se ha convertido en la puerta de entrada con menos riesgo legal de ser devuelto de forma inmediata. Y eso, según coinciden varios analistas y medios que han seguido la evolución de esta crisis, ha sido determinante para que en apenas 2 o 3 semanas la costa ceutí se haya convertido en la principal vía de entrada masiva, sustituyendo casi por completo a los intentos de salto de valla que veíamos en años anteriores. Con este panorama, no es de extrañar que la clase política haya entrado en modo de máxima tensión. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, ha reclamado formalmente al gobierno central que declare la emergencia nacional. En unas declaraciones en Onda Cero, Vivas ha explicado que la presión migratoria sobre Ceuta es una constante estructural, derivada del hecho de ser, junto con Melilla, la única frontera terrestre y marítima que tienen España y toda la Unión Europea con el continente africano. Pero ha insistido en que ahora mismo se están viviendo picos de una intensidad tan extrema que, a su juicio,
La situación merece ser tratada exactamente igual que cualquier otra gran emergencia nacional. Sus palabras textuales, que se han repetido en todos los medios, han sido que hay que abordar esto como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente e inmediata, coordinada mediante lo que él llama un mando único. Es decir, Vivas le está pidiendo directamente al gobierno de Pedro Sánchez que tome el control absoluto de la gestión de esta crisis en Ceuta, por encima incluso de las competencias que hoy tienen repartidas distintas administraciones. Sin embargo, aquí llega la respuesta que ha generado todavía más polémica. El Ministerio del Interior ha salido a explicar que, técnicamente, no es posible activar la declaración de emergencia de interés nacional por una crisis migratoria, porque ese mecanismo legal está reservado exclusivamente para riesgos de tipo natural o tecnológico, como podrían ser un terremoto, una inundación o un accidente industrial grave. En otras palabras, el marco legal español, tal y como está diseñado hoy, no contempla una crisis migratoria como motivo suficiente para activar ese nivel máximo de emergencia, por muy grave que sea la situación sobre el terreno. Esta respuesta ha sido interpretada por la oposición, y en concreto por el Partido Popular, como una forma de esquivar responsabilidades. De hecho, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado directamente al gobierno de una dejación de funciones ante lo que él ha calificado como un auténtico colapso migratorio, y ha exigido que el Ejecutivo controle de una vez la frontera. Vivas, por su parte, ha matizado que mantiene un contacto permanente con el gobierno de Sánchez, tanto a través de la delegación del gobierno en Ceuta como con distintos ministerios, y que espera que esa comunicación se traduzca cuanto antes en medidas concretas sobre el terreno. También ha pedido de forma explícita que se modifique la ley de extranjería para poder devolver de manera efectiva a los cientos de personas que están llegando a nado, algo que hoy, tal y como está diseñado el marco legal tras la sentencia del Supremo, resulta jurídicamente mucho más complicado que antes. Marruecos, por su parte, ha salido también a dar explicaciones a través de fuentes diplomáticas de su embajada en Madrid. Y su versión es bien distinta a la que se está contando desde Ceuta. Fuentes marroquíes han trasladado a la agencia Europa Press que la entrada masiva de migrantes que estamos viendo en estos días responde, según ellos, a la actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, y han insistido en que la colaboración de Marruecos con España en materia migratoria sigue siendo, en sus propias palabras, ejemplar. Es decir, Marruecos rechaza cualquier responsabilidad institucional en este repunte y traslada el foco directamente hacia las mafias organizadoras de estos cruces masivos. Pero aquí está el detalle que quiero que analicemos con calma, porque es el que más se está comentando en redes y en tertulias políticas en las últimas horas. Este repunte tan brutal de llegadas coincide, casi al día, con la visita de Estado que Pedro Sánchez realizó a Argelia el pasado 20 de julio. Un viaje con el que el presidente español buscaba escenificar el final definitivo de la crisis diplomática que se abrió en 2022, cuando España cambió su posición histórica sobre el Sáhara Occidental, algo que en su momento provocó una ruptura muy seria en las relaciones entre Madrid y Argel. Ahora, apenas 10 días después de aquel viaje a Argelia, Ceuta vive uno de sus peores momentos migratorios de los últimos años. Y de hecho, en paralelo a toda esta crisis en la frontera ceutí, Pedro Sánchez está instando estos mismos días a Argelia a que active sus propios mecanismos de repatriación, para intentar frenar también la llegada de migrantes a través de la ruta de las pateras, que es una vía distinta a la de Ceuta pero que también está generando mucha presión en las costas españolas del sur peninsular en paralelo a lo que está pasando en la ciudad autónoma. Nadie está afirmando de manera oficial que exista una relación causa-efecto directa entre el viaje a Argelia y el repunte en Ceuta, ya que la vía marítima de Ceuta depende de la frontera con Marruecos y no con Argelia, pero la coincidencia temporal entre ambos hechos es algo que muchos analistas y tertulianos están señalando estos días, y que forma parte del debate público que se está generando en España en tiempo real. Para que entiendas la magnitud real de lo que está pasando, conviene compararlo con el precedente más grave que ha vivido Ceuta en su historia reciente. En mayo de 2021, la ciudad vivió una crisis migratoria absolutamente descontrolada, cuando cerca de 10.000 personas, según algunas fuentes hasta 15.000, cruzaron la frontera en cuestión de pocos días, muchas de ellas nadando directamente por la playa del Tarajal ante la pasividad momentánea de las autoridades marroquíes. Aquella crisis de 2021 estuvo directamente motivada por una tensión diplomática puntual entre España y Marruecos, relacionada con la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El propio presidente de Ceuta ha llegado a advertir en las últimas horas de que, si el ritmo actual de llegadas no cede, la ciudad podría llegar a acercarse a aquellas cifras históricas de 2021, algo que generaría un colapso todavía mucho mayor del que ya se está viviendo ahora mismo con los recursos actuales de acogida. Hay como mínimo 3 relatos completamente distintos coexistiendo al mismo tiempo. Está el relato del presidente de Ceuta, que habla directamente de emergencia nacional y que acusa al gobierno de no estar a la altura de una crisis de esta magnitud. Está el relato del gobierno central, a través del Ministerio del Interior, que insiste en que el marco legal actual no permite ese tipo de declaración para una crisis migratoria, por muy grave que sea sobre el terreno. Y está el relato de Marruecos, que traslada toda la responsabilidad a las mafias organizadoras de estos cruces y defiende que su colaboración con España sigue siendo ejemplar. 3 versiones, 3 focos de responsabilidad distintos, y una ciudad, Ceuta, que en medio de todo este cruce de acusaciones sigue recibiendo, ahora mismo, mientras ves este vídeo, a cientos de personas nadando desde la costa marroquí. Yo quiero preguntarte directamente a ti. ¿Crees que el gobierno debería poder declarar la emergencia nacional en situaciones migratorias como esta, aunque hoy la ley no lo contemple? ¿Crees que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones por mar debería revisarse con urgencia dado lo que está pasando en la frontera? Y sobre todo, ¿cómo crees que debería gestionarse una crisis de esta magnitud sin que se conviertan en las principales víctimas, una vez más, las personas que arriesgan su vida en el agua? Te leo absolutamente todos los comentarios. Así que cuéntame tu opinión.